Ok, Ya, ahí sí. ¿está grabando? Sí, Ok, entonces damos la bienvenida de nuevo y Teresita le pedimos que nos haga la pregunta respectiva y hoy también vamos a ver las evaluaciones, las rúbricas y los trabajos a evaluar. Está hecho, como acordamos la semana pasada, que nos pidieron eso. Y por otro lado, la clase de hoy es junta para poder en conjunto sacar las dudas que tengan. Teresita. Sí, bueno, yo había preguntado que, como después de leer el texto, ¿cierto? Que si la investigación-acción es distinta a la investigación-acción participativa, si es que la participativa es como un tipo de clasificación debajo de la investigación-acción. ¿Alguien más tiene alguna pregunta similar? Ok. a ver, Teresita, en la actualidad es bien difícil diferenciarlas de un principio, pero esto tiene que ver con un problema de raíz, un poco más de, a ver, ¿cómo decirlo? De la izquierda latinoamericana. Hay una teoría, la teoría más marxista, más apegada al marxismo más clásico, plantea que hay una avanzada intelectuales que llevan el cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación-acción, investigamos y generamos cambio, pero sin la participación de los otros, por así decirlo, que son los sujetos, las personas, ahí, los estudiantes, la definición que ustedes quieran, los participantes en definitiva, que es lo que le da la P de participativa. Entonces, tiene que ver con un problema de teoría de izquierda, que algunos plantean que son las grandes avanzadas intelectuales, o sea, gente de clase media o gente de clase alta que tiene una visión de clase más desarrollada y son capaces de ver los problemas y enseñarle a la gente a hacer cosas. Frente a otro planteamiento más latinoamericano que plantea que nadie te puede venir a transformar la vida sin pedirte permiso, sin respetar tus propias opiniones, historias. Si la gente, y es un poco lo que intenta hacer tanto la investigación de acción participativa como la sistematización de experiencias, respetar los conocimientos de las personas y su historicidad, y que no venga alguien desde afuera a hacerlo. Por eso calza también con la perspectiva que tiene la carrera de terapia ocupacional en USACH. Y desde ahí hay una diferencia, que es desde una mirada como yo superior, que es el cambio que necesita el otro, a otra mirada donde ya no hablamos de otros, hablamos de nosotros. Y somos nosotros mismos quienes generamos ese cambio y por tanto desde ahí genera también el valor de rescatar la voz de esos propios protagonistas, de esa propia narrativa. Que no pase, qué sé yo, lo típico que se tiende a hacer, que es, ya yo hago un focus group con señoras de una junta de vecinos, pero el que categoriza soy yo, el que hace las transcripciones soy yo, y al final ahí termina entrando en todos esos diálogos mi historia y empiezo a separarla de las participantes, de las personas que están ahí en el día a día. Claro. Entonces la investigación-acción de por sí es participativa, que también lo había leído por ahí como de característica, y eso, ¿cierto? Muy bien. Tengo otra pregunta. Todo lo que quiera. En el libro también se dice que la investigación-acción, como que el primero en idearlo fue Lewin, ¿o no? Es que va a depender el autor, ¿no? Porque, porque en este libro, el que usted está citando, que es de La Torre cita a Lewin, cita a Eliot y a varios más. Entonces, y hay otros autores que son más latinoamericanos, más en una línea, como dice el profesor, de izquierda marxista o de esa izquierda más contestataria, citarán a otros citarán también a Paulo Freire, como que es uno de los grandes cimientos a que da vida de la educación popular y saltan a esta otra variación, ¿no, profe? Claro, o sea, a ver, ahí dependerá, como dice, uno elige sus autores o uno elige la corriente. La verdad es que la investigación-acción participativa con ese nombre completo, el primero es Falsborda, que es un sociólogo colombiano. Paulo Freire probablemente lo lleva a carne de la mejor manera posible cuando
inventa la pedagogía del oprimido, o sea, y no la inventa él, sino que el desarrollo de años de trabajo. Y Kurt Lewin, lo que pasa es que él es probablemente uno de los intelectuales anglosajones más importantes, o sea, es la base de la sociología moderna, de la antropología moderna y la psicología moderna. Y el primero en trabajar en grupos y en trabajar en pobreza. O sea, él fue el primer investigador norteamericano con una base, imagínense, súper anglosajona, extractivista, todo lo que uno piensa, y fue el primero en decir esto no funciona. Si voy a hablar de pobreza, tengo que ir a ver quiénes son los pobres, a quién me estoy refiriendo, no desde la academia, sino desde La el experiencia. conocimiento, la experiencia, ser parte. De hecho, él viajó a Centroamérica, no se quedó en Estados Unidos para hablar de la pobreza, para ver distintas formas de pobreza, la complejidad del concepto de pobreza, que va más allá de los recursos económicos, y vio una serie de temas. Pero él, por ejemplo, nunca habló técnicamente, él no plantea en ningún texto investigación-acción participativa, investigación-acción. Él usaba otros porque también tenían otros modelos teóricos en esa época. Claro, y a eso agregarle, Teresita, y al curso, es que ¿quiénes son los que más saben de experiencia, de pobreza? Este teórico que quiere conocer y hablar de pobreza, o nuestro pueblo reprimido que vive pobreza todos los días. Sí, eso, las personas que lo viven. ¿Me entiende? Entonces, ¿quién sabe más dentro de todo su historicidad, no porque sea académico o letrado, de hablar de discriminación en diversidad sexual? ¿Alguien que tiene un amigo o la persona que es parte de la comunidad LGTBIQ+, y que ha vivido discriminación? ¿Quién? ¿El que lo mira o el que lo vive? El que lo vive. Entonces, a partir de eso, es que la teoría toma valor y toma fuerza para sustentar quizás algunas miradas, algunas justificaciones de cómo se vive, ¿no? Pero finalmente somos nosotros mismos quienes estamos llamados porque lo vivimos todos los días en este sentido. Entonces, y como dijo el profe, va a depender mucho de la línea editorial, ¿no? O de la línea del autor. O sea, yo que soy más territorial, más comunitario, claramente para mí San Pablo Freire es un referente importante para mí, pero finalmente, si yo voy a irme a una comunidad de personas privadas de libertad y todo lo que es la injusticia social, ¿podría yo hablarle a una persona privada de libertad de injusticia social, de violencia, de desigualdad, cuando esa persona lo ha vivido del todo? Entonces finalmente en la comunidad de las personas privadas de libertad puedo yo ahí rescatar una serie de elementos, pero no llegar como algún estudiante de acá puso, y que no voy a dar el nombre, pero citó algo así como que no somos los superhéroes. Nosotros no vamos a llegar como superhéroes a la comunidad a entregar el conocimiento para que el otro, que es un no superhéroe, lo reciba y pueda transformar su vida. No, no somos superhéroes. Estamos llamados a ser parte de esa comunidad de la manera más noble posible. ¿Se Ahora, entendió? perdón. Sí, profe, muchas gracias. Profes. Sí, ahora, Teresita, si eso es una opción ético, política, teórica, súper importante. O sea, hay Claro, muchos autores y toda una corriente que te va a decir las personas que viven por ejemplo, que viven la discriminación por color de piel. Sí, es verdad, tienen la experiencia, pero no van a poder alejarse lo suficiente del fenómeno como para conocerlo, sino que se van a quedar como en los maltratos del día a día. claro. Esa es la versión más anglosajona, más clásica. Entonces, lo que plantea es uno tiene que ser una persona desde la objetividad, y ahí hay toda una discusión de qué diablo es la objetividad, desde la objetividad ser capaz de ver las problemáticas. Y esta opción que nosotros estamos intentando plantear en este curso
es la contraria, es plantear de que son las personas, son los participantes, son los que viven día a día los que pueden generar conocimiento y hay lógicas que son mucho más potentes en las reales transformaciones que lo que puede decir alguien desde una universidad que no, o lo que nos pasa a la gente que somos de regiones. Lo que puede plantear alguien de Santiago a lo que nos vivimos acá en región. O sea, esa es la idea, eso es lo que buscamos. En definitiva, rescatar las distintas visiones, develarlas. Ahí hay cientos de sustantivos y le aseguro que todos los teóricos se pelean por las palabras que utilizan. Todas las personas que trabajan en eso, por ejemplo, el decir rescatar, ya hay personas que se espantan cómo queda rescatar si esas lógicas están en el territorio. Claro, hablábamos ayer con el profesor justamente eso. Hablábamos de recuperar, como si los antes de cuando hablamos de pobreza, es el propio grupo que vive la pobreza que ha hecho la pega de investigación y acción participativa desde mucho antes, sin ser este etiquetado de investigación y acción participativa. Ya existía tal vez desde otro nombre, ¿no? Entonces hablábamos también con el profe de que yo me cuestiono cuando veo discursos que hablan de los sujetos, por ejemplo, los individuos. Y yo le decía al profesor que para mí era más valioso decir personas. Y ahí el profesor me hablaba que dependía, porque persona hasta años atrás era igual una palabra bastante violentada por algunos autores, algunos contextos. O sea, como le explicaba, para transparentar lo que pasa es que persona es una categoría jurídica. Es una categoría jurídica y al ser una categoría jurídica, en general, históricamente los que tienen el poder adaptar la ley más o menos a lo que le conviene, y por mucho tiempo en Estados Unidos se decía todas las personas son libres, claro, y las personas de color eran seres humanos, no personas. No se les reconocía como persona y por eso se permitió la esclavitud, incluso leyes de segregación racial hasta los años 60, 70, con el movimiento en Estados Unidos de los derechos civiles. Pero hasta los años 70 la palabra persona implicaba una diferencia entre blanco y persona afrodescendiente, que definía también los derechos, las capacidades de acceso a educación, el lugar donde comía, donde se sentaban hasta en la locomoción colectiva. Entonces, en psicología estas peleas son gigantescas. O sea, ¿cómo le decimos a alguien que viene al psicólogo? Usuario, cliente, persona. Y cada escuela tendrá su propio... Por eso nosotros queremos dar visiones desde dos perspectivas distintas, pero entendiendo de que hay muchas personas que han trabajado en esto y cada persona que ha trabajado en esto tiene sus visiones, su acento en distintos ámbitos que van generando y que a lo mejor les van a acomodar más a ustedes desde sus propias posiciones y lugares de este mundo. Claro. Entonces, otra pregunta, un par de preguntas más de las que hayan tenido duda de todo lo que hemos visto, para poder pasar entonces a cómo vamos a evaluar. Es importante que pregunten ahora porque ya partimos, hay que entregar un trabajo ya en 2 semanas más o un poco más. Preguntas. ¿No hay preguntas? Si no las quieren hacer a viva voz, las pueden escribir. ¿No? Ok. Damos entonces de que están como relativamente claros. Vamos a compartir. Este trabajo. ¿Se ve, profe? Sí, pero 20 de diciembre, ahora sí. ¿Sí? Sí. Estamos. Ok.
estudiantes, estamos en la tercera clase, por eso estamos viendo los elementos que están en común y las diferencias que han podido encontrar respecto a lo que hemos visto. Esa es la unidad 1, y lo vimos en la primera clase, pero no vimos el detalle de la evaluación. Ustedes también lo tienen en sus correos, que se les llegó hoy en la mañana. Profe, ¿quiere explicar la unidad 1? Y yo explico la 2. Dele nomás, profe. Está muteado, creo. ¿Me corté o...? Ahora sí. Ya, lo que decía es que en esta unidad 1, la idea es como que ustedes empiecen a entender, conocer, también empezar a apropiarse, que en definitiva es lo que queremos de aquí a final de semestre, de estas metodologías de investigación que es la IAP, la investigación de acción participativa, y la sistematización de experiencia como un marco crítico de investigación social. Esa es como la idea, y la idea en esta primera unidad es que vayamos viendo las diferencias, similitudes, elementos que van cambiando de ciertos autores en otros autores, también de la práctica que implica, o sea, que conozcan el nombre Falsborda o Freire es una cosa, que implicaba ser freiriano como plantea el profe Hernán, es bastante distinto a trabajar como trabajaba Falsborda. Y a partir de eso, nosotros tenemos pensadas dos evaluaciones. Una primera, que tiene que ver con la línea de tiempo, y no una línea de tiempo como la hacíamos en el colegio, sino acá desde un proceso mucho más crítico. ¿En qué sentido? En que la línea de tiempo implica muchas decisiones, que vamos a ir explicando, pero que básicamente parte de cuándo inicia la línea de tiempo. O sea, para todos los que somos de los que decimos ser occidentales, más allá que no creo que los europeos nos consideren occidentales a los latinoamericanos, pero ese es otro tema, planteamos que el año 0 es el año de nacimiento de Cristo, siendo que puede que haya muchas personas no católicas. Todas esas decisiones que son políticas y que se van pasando en el tiempo, se traducen en una línea de tiempo, es decir, ¿cuándo planteo que parte un fenómeno? ¿Cuánto planteo que parte una sistematización? Entonces, la primera evaluación va a hacer referencia a que sean a lograr crear una línea de tiempo a partir de un grupo, y ese grupo puede ser su experiencia en la universidad, la familia, o distintos aspectos, y a partir de eso, mientras hacen la línea de tiempo, ustedes sistematizan las elecciones que hacen, es decir, por qué eligieron partir desde un punto y no de otro, hasta donde termina. Y también en esta unidad, la segunda evaluación va a ser que hagan un cómic, novela gráfica, ahí lo dejamos a su ingenio, con distintos personajes, donde sean capaces de problematizar y poner los elementos aprendidos durante la unidad. Es decir, por ejemplo, que en ese cómic planteen cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes entre lo que hemos visto con el profesor Hernán y lo que he visto yo, algunas definiciones, algunos elementos, y cómo lo piensan trasladar o cómo se imaginarían trasladarlo a su, en un par de años más, práctica laboral. Claro, y ahí está todo lo que la unidad, contexto histórico, político, sistematización, experiencia, definiciones, elemento en común, territorio, comunidad, rol de la IAP, y a eso también, a ese cómics que ustedes quieran hacer y escojan la manera, también sistematizar, por qué escogieron este personaje y no otro, cómo insertaron estos conceptos, con qué se encontraron, que en el camino se dieron cuenta de que estaban por otro espacio y devolvieron hacia atrás y volvieron a comenzar. Toda esa sistematización claramente aparte del trabajo cómics. Y eso se entrega el 25 de octubre. Profe, disculpe, ¿la línea de tiempo más el cómic se entrega el 25? Claro, claro. Claro, porque todo eso es una unidad. Todo es una unidad.
que podría haber sido una prueba abierta o una prueba muy de desarrollo, pero nosotros no queremos caer en lo tradicional porque justamente estamos rompiendo ese paradigma. Nos llegaron, por ejemplo, trabajos de sistematización de ustedes con emoticones. Bien. Unidad 2. Investigación, acción participativa y sistematización de experiencia en organizaciones sociales, comunitarias, civil. Aquí lo que vamos a hacer es identificar ahora en profundidad un grupo y vamos a problematizar ese grupo. ¿Cuáles son las características de ese grupo, el contexto en el que está? Que puede ser el grupo curso de trabajo, que nos encontramos con ciertos problemas que tenemos que resolver, o a partir de, si hubiese sido presencial, los microondas del comedor, tres microondas para 500 estudiantes. Algo tan cotidiano como eso. Y desde ahí, o el grupo familia, problemas de comunicación interna quizás, o el grupo de amigos. Ustedes definen el grupo que quieran identificar con el contexto, las características, sistematizarlo y poder ahí buscar cuáles son las problemáticas y cómo la investigación acción a partir de ustedes, las decisiones que tomen, puedan mejorar la acción humana de ese grupo. Y ahí nosotros, eso vale un 20%, y ahí nosotros les sugerimos el libro Voy a Educación, que se los vamos a enviar, el capítulo 2 y 3, que habla de cómo rescatar experiencias y trayectorias, caminos de vida. También, solo para agregar, tanto al profesor Hernán como a mí no nos gusta el formato APA. De hecho, peleamos con el formato APA, pero parte, como uno de los leitmotiv de este curso, es que sea el inicio de su seminario de título, como empezar a trabajar desde ahí, y por eso, más allá de que no nos guste personalmente ni al profesor ni a mí, es que les vamos a pedir que el trabajo se entreguen en APA 7. Y en esa unidad, claramente van a tener que tener esa capacidad de definir políticamente lo que van a decidir en cuanto al análisis de la herramienta, por qué esa herramienta y no otra, y ejemplo de por qué van a analizar ese relato y cómo lo van a construir. Todas esas decisiones, aparte de la sistematización. Y después vamos a ver la fecha. Dígame. Me pregunta, se me fue el nombre justo, pregunta Catalina si las evaluaciones van a ser individuales o van a ser grupales. Definámoslo porque, ¿por qué? Porque hay personas que definen trabajar más en la individual porque tienen un grupo para intervenir y ya vienen trabajando, o grupal porque hay grupos que necesitan, yo siento que uno siempre necesita un otro para trabajar, pero no quita una cosa con la otra, definámosla, pero no porque el que trabaja individual tiene más nota que el que trabaja grupal, o el que trabaja grupal tiene menos nota porque lo hizo con más grupos. Eso no va a variar. Definámoslo ahora. Eso sí, claramente, si yo parto con un grupo, ese grupo también me permite a mí sistematizarlo y generar un IAP, porque puede que el grupo en la segunda unidad se rompa y digamos, no queremos trabajar con este grupo de nuevo. Ok, puedo ocupar esa experiencia para entregar un informe de trabajo igual, pero definámoslo. ¿Le parece? Sigamos viéndolo y de ahí nos centramos a definirlo. Y ese se entrega el 29. ¿Ya? Y la unidad 3 es profundizar en un grupo a partir de la identificación y la construcción de herramientas. Es muy similar al grupo 2, a la unidad 2,
pero acá profundizamos la problematización y le damos más sustento al trabajo, con todos los elementos que vamos a estar viendo. Principalmente, en el fondo, la unidad, el grupo, la unidad 3 es hacer, hacer, hacer y hacer. Y trabajo final es que ustedes nos habrán entregado ya el trabajo 1, que son 2, el trabajo unidad 2, que es un trabajo, y la unidad 3, que es un trabajo. Nosotros vamos a retroalimentarlos, vamos a corregirle, vamos a sugerirle y se los vamos a enviar de vuelta. Ustedes tienen la posibilidad de mejorar lo que ya hicieron para no intervenir un cuarto grupo, y a partir de lo que nosotros le entreguemos, ustedes profundizar en el trabajo, teniendo la posibilidad de hacer fotograma, infografía, recreación de una escena tipo roleplay. Ejemplo, somos un grupo de 5 personas, estudiantes, y queremos intervenir y ver qué ha pasado con el tema de los migrantes en Chile. Bueno, entonces, con el respeto que eso significa, el grupo interpretará a algún venezolano, a un colombiano, a un argentino, a un hermano haitiano, y conversarán con todo lo que lleva el idioma, ese grupo, y uno de ustedes tomará el rol de terapeuta ocupacional y podrá trabajar desde ahí y hacer todo el trabajo de la sistematización. Y eso lo pueden grabar también, etcétera. Y mejorarlo. ¿Dudas hasta ahí? Para que veamos las fechas. Cuando hay receso, cuando hay sincrónica, asincrónica. Profe, yo tengo una duda. Tiene que ver más con materia que me surgió recién. Que todavía no sabría cómo, o sea, cómo identificar bien cuál es una IAP y cuál es una sistematización. Como que la investigación a acción participativa se refiere como a, bueno, investigar y tratar de mejorar la situación, la problemática, etcétera, y la sistematización es como relatar todo lo que se nos fue dando en el proceso. Perfecto. Ah, ya, Un bacán. 10, un 10. Un 10. Él es una 7 en la escala. Un 10. ¿Quién habló? Es que yo, Teresita. como estoy con Teresita, como yo estoy compartiendo la pantalla, no veo. Teresita, usted nos envió a nosotros el trabajo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, y nosotros le retroalimentamos al lado, ¿cierto? Cierto. Ya, a partir de lo que usted nos envió y a partir de lo que nosotros le enviamos, usted va a hacer una nueva reflexión y una nueva reformulación de eso, ¿cierto? Para usted. Sí. Uh-huh. Lo que queda nuevamente va a ser una nueva sistematización. ¿Po? Ya, sí, entiendo. ¿Se entendió? Sí. Por Gracias. eso era importante que lo tomaran desde lo voluntario, haber entregado los trabajos de sistematización que habíamos pedido, justamente para poder ver hasta dónde se generaba esta mirada de en el hacer, aprender lo que es y no hacerlo por cumplir. Porque el día de mañana ustedes van a trabajar en una comunidad y no van allá a la comunidad por cumplir. Van a hacerlo porque están convencidos que quieren que esa comunidad genere cambio y ustedes van a salir de ahí con otra experiencia. Según esto, el 11 de octubre tenemos receso y por tanto ahora, si se dan cuenta, ¿se acuerdan que yo lo había pedido, habíamos hablado cada 2 semanas sistematizar y entregarlo? Si se dan cuenta acá, la sistematización de la unidad 1, los que ya la enviaron, van a tener lo que hablamos recién con Teresita, una tercera retroalimentación. Ahí ya tienen avanzado parte del trabajo de la unidad 1 y 2.
Luego viene la clase del 18, que es asincrónica. Nosotros vamos a grabar ahí un video, lo que es territorio, comunidad, para que ustedes puedan ir elevando la información y puedan crear. Y por eso nosotros ahí ocupamos, que tiene que ser un cómics, y ocupamos Mafalda, Condorito, o la pequeña Lulú, si quieren, u otro, o los Power Rangers, o... Yo creo que por la edad, capaz que sea japonés o surcoreano. Claro, lo que sea. Pero también ahí es súper importante porque coreano, porque ese trabajo de ese movimiento de animación y no otra. Quizás porque mi sentido de pertenencia, y ahí estoy dando elementos de sistematización, me acerca más a ese grupo de animación japonesa porque soy más contemporáneo a ellos y me siento identificado desde ahí. ¿Y qué es la identidad entonces? Entonces ahí también generamos otro elemento al trabajo de sistematización. ¿Y por qué Mafalda y no Pequeña Lulú? No sé, yo diría, ¿por qué Mafalda? Porque es más latinoamericana, porque es más sudaca, porque responde a un patrón más latino. En cambio, Pequeña Lulú es un modelo mucho más mercantil en Estados Unidos, capitalista, bla, 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 y por tanto uno trabajaría a la Pequeña Lulú como cómics explicando investigación, acción participativa, sino que la Mafalda, porque es más sudaca, me identifico más. Y ahí eso lo explico en la sistematización. Luego, eso se entrega el 25, dijimos. El 1 de noviembre es clase sincrónica, que es feriado. Y luego volvemos el 8, que hay clase normal. El 15, clase normal, y ahí ya debieran estar avanzando en el trabajo 2. Hay un receso el 22. Volvemos el 29 y entregamos la unidad 2. 6 de diciembre, clase sincrónica. 13 vemos los contenidos que correspondan y el 20 igual. 27 receso. Y de ahí ya trabajo final y tendríamos que el 10 de enero ver los que ya deben dar examen si fueran necesarios, y los que tengan que dar examen necesario tienen la oportunidad de mejorar lo que ya hubo a partir de la retroalimentación que hemos estado trabajando. Si alguien tiene la posibilidad de intervenir el grupo de práctica donde van a hacer práctica en tercero año, también lo pueden hacer. Aprovechar el mismo espacio donde van a hacer la práctica para intervenir y levantar desde el IAP. Voy a dejar de compartir. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Para que después veamos la rúbrica. Recuerden que esto lo hacemos entre todos. Si ustedes no opinan, nosotros damos por hecho que está. Profe, ¿puede repetir los porcentajes y las dos últimas fechas? Sí, lo voy a volver a mostrar, pero igual lo tienen en su correo para que estén tranquilos. Porcentaje. La línea de tiempo, 20%. El cómics, 10%, y ustedes ahí definen lo que hacen. Si dibujan o recortan. Ahí, la didáctica es la de ustedes. La segunda unidad tiene un solo trabajo que es mucho más profundo porque hay que problematizar, hay que buscar una técnica y les decimos nuevamente que busquen ustedes también más información, no se queden solamente con lo que nosotros entreguemos, sino también es deber de uno buscar más. Y eso vale un 20% que nosotros vamos a mandar el librito, y la unidad 3 vale 25%. Y luego el trabajo final, 25% más. Y ahí hay un 100%. Profe, ¿y esa unidad 3 y el trabajo final, cuándo se entregan? Ahí dice.
Dice El 3 de enero. 3 de enero. Si la recuerda, Sofía, que si más o menos trabajaste en el mismo grupo, si hiciste un proceso como de que los trabajos fueran aportando al siguiente paso, el trabajo final simplemente sería la suma y la mejora de esa suma de los otros Claro. tres anteriores. Claro. Exactamente. Ya entiendo. O sea, el último trabajo sería como la suma del anterior, como la mejora. Pero, ¿y la tercera unidad? ¿Y la tercera unidad cuándo? Ese mismo día, Claro. porque tiene una Mira. semana desde la última vez que nosotros nos veamos, hay un receso. Claro. Tienen del 20 de diciembre al 3 de enero para hacer el trabajo. Claro. Profe, una pregunta. Ujú. Quería saber si es que existe la posibilidad de que la entrega del lunes 29 de noviembre quizás sea como un plazo de entrega, que ese lunes también tenemos prueba PEP de proceso de salud de enfermedad física, que igual es un ramo denso. No sé si podemos hacer como que se entregue en 2 días, una cosa así. 29 de noviembre. Sí, Sí. después del receso. Espérame. Estoy bajando. Ujú. 29 de noviembre. Tendría que ser la entrega el 6. No más que eso. Hasta No, el profe. 6. Como Hasta el una 6. semana. Hasta el Sí. 6. Sí, profe, muchas gracias, sería bacán. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Es importante, estudiantes, que todos opinen, levanten, porque de lo contrario no hay, quiere decir de que de investigación acción participativa no estamos haciendo nada, es solamente investigación acción. La Flo y la Cata levantaron la mano recién. Ok. Sí, pero Es que hace si- tiempo era para preguntar sobre, dijo que podíamos como intervenir en práctica, también se podría hacer como en otros espacios que no sean de la U. Claro, Por pues, supuesto. claro, si usted, por ejemplo, yo vivo en un lugar y la esquina en mi casa hay una comunidad mapuche y está el conflicto entre la comunidad mapuche y la institucionalidad, porque no estoy ni ahí con la institucionalidad. ¿Cómo entonces desde ahí puedo trabajar? O tu grupo familiar, o el grupo donde estás haciendo la práctica. Temas de Salir de barrio también pueden ser. la feria, 3 puestos de feria que no cachan cómo fortalecerse, no sé. No sé. Droga, espacios verdes, si hay algún conflicto cerca donde viven por plaza o por la ocupación de los espacios públicos, tienen lo que a ustedes les interese también. Lo importante es que nosotros estamos invitando a que traten de seguir una misma coherencia en el relato del trabajo 2 y 3, porque de lo contrario se van a volver locos, interviniendo distintos grupos, y al final no van a generar que la entrega del trabajo final sea una consecuencia de, que tampoco está malo que no lo sea. El tema es entendiendo el tiempo de ustedes. Eso es. ¿Le respondimos o no a la estudiante que preguntó? La Flo y la Cata, parece que son dos No. estudiantes. Por eso, ¿le respondemos bien? Sí, súper. Muchas Ya. gracias. Pregunto, porque solamente parece que hay 2 estudiantes que quieren cambiar la fecha. El resto parece que no hay quórum. No, están ¿Perdón? aprobando en ¿Sí? el chat la Ya. Camila, supongo, María Ya, pero Fernanda. hay 4 estudiantes ¿de cuánto vemos? No, ahora Ah, cambia, bien. Bien, y si colocan la manito para nosotros es mejor porque queda grabado en la manito. Coloquen la manito. Todos los que quieran manito. Vamos, vamos.
Digo, porque para nosotros es que sea participativo. Entonces, vamos a quedar grabado que todas las manitos que están arriba dijeron que sí, y los que no levantaron manitos, entonces lo entregan el 29. ¿Eso entiendo? No sé si la mano significa que nos quieren preguntar o... No, está para arriba, es de... Sí, profe, ¿cómo no No, es tan que hay una mano millennial? así. Ah, pero la Flor levantó la mano para preguntar. Ah, bien, ¿ven? Ya, entonces vamos a cambiarla para el 6. O sea, no al 6, sino que tenemos hasta el 6. Ok, bien. ¿Vieron, estudiantes, que se armó algo participativo? Eso es. Tienen que buscar una técnica para que el grupo que intervengan, aunque no opine, buscar cómo puedan opinar. Muy bien. Ahora vamos a ver los porcentajes de nota. Flo, levantó la mano. Pregunta. No, soy la Cata. Es que quería aprovechar, puedo robarme 2 segundos de su clase, pero yo justo habló de participativo y Ya. de votación. Y quería decirles que a todos mis compañeros que habían llamado para una asamblea extraordinaria de facultad hoy día a las 7. Así que para que vayan o estén atentos a lo que está pasando. Está mal el WhatsApp. Está mal el WhatsApp, así que aprovecho. Muy bien. Eso. Muy bien, Flo. Este espacio también es para eso, Flo. Para nosotros es súper importante esa mirada que acabas de hacer, porque también fuimos estudiantes. Entonces, es importante esa organización. Ya. Vamos a ver ahora la parte nota. O sea, no la... claro. Profe, ¿podemos definir si será en grupo o no? ¿O de cuántos integrantes más o menos? Ah, ya. ¿Hay algo que le acomode a ustedes? No sé. O sea, si nos pregunta a nosotros, la personal, si son grupales, es más profundo el trabajo que podemos hacer. Si son individuales, nos vamos a demorar un poco más en revisar. Pero, no sé, puede ser de dos mínimos, profe. O sea, para mí, si estamos hablando de sistematización, investigación, acción participativa, hacerlo individual Claro. sería un poco contraproducente. Claro. Claro, no queremos a alguien obligarlo a trabajar en grupo. Que no queremos obligar a alguien que... Pero a mí me parece que lo mínimo serían 3 personas por un tema de conversación. Claro, y nunca superar las 5 porque ya de repente ahí ya se pierde también la posibilidad de conversar y alguien participa más en un trabajo, después otro. Y tampoco queremos como hacer división de trabajo. Ya en la primera la hago yo, en la segunda, porque pierde el sentido. Eso es súper importante lo que dijo el profe Guillermo. La idea es que no se dividan, ya yo hago el marco teórico, tú haces esto y tú haces esto otro. ¿Por qué? Porque cuando tengan que sistematizar el que no hizo la otra parte, le va a tocar hacer lo que no hizo en un grupo real. Y necesita saberlo. Y no es participativo. Entonces, mínimo 3, máximo 5. Lo que no quita que si sumamos y restamos y quedan 2 afuera, pucha, hablaremos con un grupo que pueda incorporarlo. ¿Se entiende? Ya, profe, bacán. ¿Se entendió? Sí. Ya, Teresita, dígalo usted para que quede grabado y se vea la participación del grupo. Ya, entonces los grupos son de 3 a 5 personas. Full participativo. Nada de andar repartiéndose las cuestiones. Bien, ya. Seguimos ahora con esto otro. Aún se me va a encollar. Ya. Tenemos presentación innovadora, antecedentes básicos, ficha metodológica o la metodología o la técnica que ocuparon, desarrollo de la co-construcción del trabajo. Co-construcción significa que cooperamos todos. Aprendizajes que se adquirieron, conclusiones y el formato APA. 7 indicadores, 10 cada uno, total 70.
Si yo tengo medianamente logrado todo, voy a adquirir un 4, aprox. Si realmente tengo todo, voy a tener un 7. ¿Ya? Y yo a los trabajos que algunos estudiantes entregaron, le hablaba mucho de el descolonizarnos. Y el descolonizarnos es justamente esa rebeldía que debemos tener también en los trabajos, ¿no? Esa impronta de aportar, de desarmar, de rearmar, de deconstruir. Con la única diferencia que aquí vamos a tener que rebeldía total, pero al momento de sistematizar, el APA. Es lo único que es como más estructurado. Por ejemplo, si mi presentación es innovadora, mi cómics, hago una animación digital o hago un condorito recortado, que tampoco está malo, pero si el condorito o la animación que hice responde a lo que se está pidiendo, quiere decir que la información, la contextualización está clara, los conceptos y constructos tienen relación con lo que se enseñó, la sistematización está como corresponde, están las definiciones de territorio, de trabajo en general, y más encima está con la norma APA, tengo un 10. Pero si me falta el contexto de la definición, si todo es copy-paste, si todo es memorístico, y si tengo que parafrasear y parafraseo copiando mal, y no considero APA, no logrado. En cuanto a la conclusión, por ejemplo, se hace un cierre que corresponda con argumentos claros, mínimos 3, a partir de preguntas generadoras. Puedo tener 10, pero se hace un cierre donde entrega 2 argumentos o menos y no hay coherencia entre el relato, no logrado. Y aquí, en la norma APA, el profesor se lo va a explicar con pera y manzana. Ya. No, como dijimos, con Hernán no nos gusta el formato, pero lamentablemente, como es parte de su seminario de título, así van a tener que escribirlo así. Así que mejor partir desde antes con este dolor. Claro, cuando Lo lleguen, primero- perdón, profe, cuando lleguen a su seminario de título, ya estén peinados con APA. Falta ortografía, algo que en lo particular yo ahí me vuelve loco porque es muy raro tener falta de ortografía cuando el Word te corrige todo en la actualidad, hasta la falta de ortografía contextuales. Si tienen 5 más, son 0 puntos, pensando que va a sumar 10 como máximo si está logrado. Si tienen de 2 a 4 falta de ortografía, 1 punto. Y si se les va a permitir tener una falta de ortografía y eso les va a dar 2 puntos. Lo mismo que errores de redacción. Citar en APA, también, o sea, si no citan o citan en otro formato, tienen 0 puntos. Si citan APA pero con errores, va a tener 1 punto. Y si citan APA sin errores, tienen 2 puntos. Y el formato solicitado APA, en general, eso quiere decir desde la letra, si hay una sangría, si se justifican o no los textos, cómo se colocan las tablas y todos esos elementos que están definidos. Si lo presentan en el formato, tienen 4 puntos, si no, lamentablemente tendrían 0 y ya empezarían a dejar la nota. ¿Se entendió en los temas de formato APA? Sí. Y decidimos hacer 7 con nota 10, puntos 10, para que ustedes fuesen más clarito para ustedes y digan, ah, ok, paso por acá. Hasta ahora tengo un 5 porque tengo como 50, o tengo un 4 porque tengo como 40. Mano abierta, Victoria. Algo muy detalle. El año pasado tuvimos procesos de investigación y dijeron que el formato APA se había actualizado y ya no era el texto justificado, era solo tirado hacia la izquierda. Exactamente.
¿Sí? Ah, ya. Era corroboración. Sí, No, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay. No puedo agrandarlo. ¿Cómo lo agrando? ¿Cómo lo agrando? Ya, filo. Con lo que dice la estudiante, toda la razón. Yo soy el que me gusta justificar, pero la norma APA 7 dice que no. No, A la a mí me izquierda. sangran los ojos cuando no está justificado, la verdad, pero Pero bueno, todos tenemos que ceder en algo. ¿alguna otra pregunta? Tiara, Sí, profes, nuestra delegada. sí, me cabe duda porque el semestre pasado en sistematización y en investigación tuvimos tutorías. No sé si este semestre está considerado para este ramo ser tutorías o solamente preguntas por correo. Tutorial le dice juntarnos aparte. Sí, porque siempre surgen dudas con este tipo de trabajo. Entonces igual me preocupa Mira, yo creo... que lo bombardeen en mail porque probablemente va a pasar. No, está bien, todo bien. Mire, yo creo que en la medida que coordinemos los tiempos, porque nosotros sabemos con el profe que tenemos que igual acompañar algunos procesos de tutoría, pero si coordinamos con tiempo, yo creo que no habría problema, ¿no sé, profesor? O sea, de hecho hay clases asincrónicas, o sea que esa semana no va a haber clases. Claro, y ahí podemos juntarnos con esos grupos que necesiten. Porque lo único que no nos gustaría, por lo menos a mí que no me gusta la tutoría, es que de repente le respondo a algún grupo y se pierde el conocimiento para el resto de los grupos. Pero es parte de, ¿no? Porque la duda de un grupo quizás es la duda, no es la duda del otro grupo también. No sé, para saber cómo se organizaría eso más adelante, si hay que mandar un correo, si hay que los grupos tienen que ponerse de acuerdo con los horarios, si hay que hacer alguna... Mira, la primera clase asincrónica es en 2 semanas más, Tiara. Ya, Del 18 y bueno, el profesor Hernán ahí tuvo la previsión de que, pensando que el USACH normalmente es centro de protesta, el 18 va a No, ser... y porque el 18 vamos a estar en Plaza Dignidad. Po. Sí. Ah, Entonces, ¿está bien o no? si puedes, pues ya a lo mejor te van mucha pega como delegada, pero si puedes hacer como los grupos que nos quieran hacer preguntas para hacer las tutorías, sí, no hay problema. Pero necesito saber los horarios, el horario, si vamos a ocupar el mismo horario de la clase. De Yo sugiero que sí. ¿Sí? ¿sí? Ya, ¿y O sea, cuánto por lo tiempo por menos grupo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo sería por grupo, la tutoría? ¿20 Máximo minutos? 45 o menos, no sé, ¿qué dice? es que si es 45 y son 5 grupos, Sí, se va a ir toda la hora. Bueno, media hora. Sí, yo creo que con 30 minutos, ya. Ya. Ahí perfecto. les voy a mandar el ordenadito para que lo puedan ver y me corrijan cualquier cosa. Gracias. Ya, gracias, Tiara. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las pautas las envió el profesor. Ah, perdón, Sofía pregunta sobre las pautas, si las vamos a ir enviando. La mandamos a la mañana, la tienen todos, por eso ingresaron al grupo, porque venía también el link. Yo las mandé, que conste. No, pero yo, Tiara, nosotros también se las enviamos. Porque por eso el grupo entró también, le mandamos con copia a usted, Tiara, y con copia al curso. Ahí está la misma pauta que vimos. Con la diferencia que no le, como ahora corregimos, que el 29 de noviembre ustedes tenían una prueba,
se entiende que una semana después. 6, que eso lo podemos formalizar después en un correo. ¿Se entendió eso? Quizá la Sofi pregunta porque piensan que hay una pauta para cada trabajo. No sé si se No, refiere a eso. no. A ver, ¿dónde está la Sofi? Que nos escriba por chat si se complica. Ah, dice, profe, sobre las pautas, ¿las van a ir enviando? La pauta la enviamos y esa es la general para todo. ¿Sí, Sofi? Sí, profe, era como más que nada eso. No, disculpe, no lo había visto. Pensé que era como más esto lo que mostraron, como una rúbrica, ¿cierto? Como lo que iban a evaluar, pero más allá como de instrucciones generales de lo que hay que hacer, lo que dijeron ahora, ¿sí? Como buscar un grupo, contextualizar. Ah, porque eso es que lo vimos ahora. Lo dice como que le coloquemos protocolo 1 al más grupo de 3 a 5. ¿Eso? Así como transcribir todo eso. No, yo supongo que a lo mejor las... Perdón, Sofi, te iba a atropellar. Mejor habla tú. No, yo creo, explique usted a ver si era eso como lo que... Sí, no, yo creo que la Sofi lo que quiere plantear es si va a haber una pauta específica, por ejemplo, para hacer una línea de tiempo o No, una porque específica para el cómics. Justamente ahí está su decisión política, social, histórica, qué coloca usted, qué no coloca usted. Porque en la rúbrica está todo lo que debiera estar para lograr medianamente o no logrado. Igual, si tienen problemas con el tema de la línea de tiempo, les puedo mandar ejemplos de trabajo del año pasado, un video y un Power que hice el año pasado para ese tema específico. Y ahora en sus correos ya tienen la norma APA 7 en un PDF y tienen el libro Voy a Educación. Así de participativos somos con el profe Guillermo. Ya lo tienen. Lo tiene Tiara, lo tiene el curso también. ¿Interpreté bien, Sofía, o no? Sí, profe, era algo así de lo que usted decía, como que claro, lo que nos dijeron ahora es que hay que hacer una línea de tiempo, después un cómic, después seguir sobre contextualizando, pero claro, pensé que iba a haber tal vez algo más específico sobre eso, como qué debe ir en esa línea de tiempo o cómo la formamos, pero ya entendí que era como que nosotros decidimos todo eso y por Pero qué y todo. mire, Sofía, y también usted tiene en el calendario de unidad de nota y porcentaje, aparecen los contenidos. Entonces, claramente, como aparecen los contenidos y las temáticas que hemos ido viendo y las que vamos a ver, ahí está claro, inclusive lo que usted necesita colocar o no colocar. Ahora, sobre lo que está ahí es su decisión a cuál le da más valor. Si le da más valor al contexto político de los años 60 o le da más valor de los 90 para adelante y por tanto su línea de tiempo parte de los 90. Entonces, de ahí en la sistematización será por qué partió de los 90 y no de los 60. O incluso hay autores que plantean que las primeras comunas, qué sé yo, la comuna de París en el 1800 y algo, o los primeros ideas o trabajos comunitarios más anglosajones están en Inglaterra. Ahora, si alguno se va en esa línea de tiempo, también agradecido. Claro, y si alguien quiere partir una línea de tiempo desde el estallido para adelante porque considera que Chile partió activamente o participativamente desde ahí, argumentará eso citando quizá autores de antes, pero partiendo desde ahí. Bien, Sofía, dice que sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿O estamos? Para que comiencen a pensar en sus cómics, sobre todo acuérdense que hay una evaluación importante en la didáctica innovadora, salir del lado confort, descolonizarse, digo yo. ¿No hay más preguntas? Fabián le llegó, ahí lo vi a Fabián.
¿Fabián le llegó su trabajo? Profe, aún no me llega el trabajo. Es que yo igual se lo envié un poco más tardecito. No, si se lo respondí. Ah, sí, sí. Ah, perdón, pensé como la retroalimentación del... Sí, pues, sí, ahí mismo, junto, abajo. Dice, revisado. Ah, sí, profe. No, había ahí sí. Sí, muchas gracias, profe. Ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Dudas? Les recordamos nuevamente que no hemos subido nada a la plataforma MOODLO, porque no sé decirlo. Yo diría, ¿cómo se dice? Supongo que sí se Moodle. Ya, MOODLO en la plataforma DLE. No lo hemos subido porque todavía estamos resolviendo cómo nos tienen que activar. Por eso se lo estamos mandando todos a los correos. No porque no tengamos la capacidad o no seamos eficientes con el profesor Guillermo. De hecho, la prueba está aquí, le mostramos todo. Teresita. Profe, una última pregunta. Sé que Las nos que mandaron quiera. muchos textos para complementar y todo. Quería saber cuál nos recomienda como para leer sobre la sistematización, ya que ya leímos el de la investigación-acción. El que le mandamos ahora, po, el de Voz y Educación, que está sugerido también en la planilla Excel que tienen. Ya, ese nos va a mandar ahora. Ya se lo mandamos, ya. Ah, chuta. Ya está en su bacán. biblioteca. No, se lo mandamos hace 10 minutos atrás, 5 minutos atrás. Ya, bacán, ya eso. Pero Gracias. se lo mandamos al curso. Está perfecto, Teresita. Yo sugiero, Teresita, yo que conozco ese libro, el 2 y el 3, o sea, si quieren leerlo entero es maravilloso, porque es muy entretenido. Es muy entretenido. Pero yo planteo que el 2 y el 3 es para lo que necesitan. Tiara. Profes, me enredé un poquito con la línea de tiempo porque anoté primero que dijeron que eras a partir de un grupo y explicar por qué parte dónde parte. Pero en el calendario dice que es sobre sistematización. ¿De qué entonces la línea de tiempo me enredé un poco? No, mira, yo te voy a explicar todas las decisiones que usted tome de por qué partió en este punto de la línea del tiempo y no en otro punto, o por qué trabajó este autor y no otro autor, o porque se dio cuenta que iba muy bien, pero descubrió otro elemento que podía incorporar y borró todo y partió de nuevo. Todo eso que yo estoy explicando, usted lo sistematiza en una redacción, en un escrito. A eso lo llamamos sistematización. ¿Cómo esa experiencia que usted fue adquiriendo para desarrollar la línea del tiempo? Y en detalle pero es sobre la materia, sobre lo que nos han pasado. Sí. Y en la línea del tiempo, el profesor que línea de tiempo. Profe, explique. Sí, no, o sea, la idea es que ahí, Tiara, puedan elegir, a ver, como dijo el profesor Hernández, cuando uno parte una línea de tiempo, ¿cuándo es el comienzo? Es una decisión política en el sentido de que hago una declaración desde donde para mí ciertos temas empiezan a tener sentido. Y alguien puede partir en el 1700, en las primeras conocimientos, o más que conocimientos, los primeros reconocimientos de la corona inglesa, de las comunidades como tal, y dándole derechos válidos, hasta pueden partir en el 18 de octubre del 2019. Y también, esa es una elección. Ahora ustedes, cuando hagan como el proceso de sistematización en el formato APA, con los elementos que le planteamos, van a tener que decir, chuta, yo elegí hacer esto ese día, porque el 18, porque me parece que a partir de eso Chile fue capaz de, o porque a mí me parece que lo más importante es que las comunidades hayan sido reconocidas como sujetos de derecho en el 1700. Dependerá ahí de lo que usted elija. Claro, y ahí podrá vincular
con los contenidos que hemos visto. Porque como la historia de alguna otra manera es cíclica, lo que vimos en 1700 se vuelve a repetir en el 2021. ¿Sí, Tiara? Sí. ¿Respondimos? Sí. Ok. Gracias. No, nada, qué gracia, está todo perfecto. Teresita. Profe, preguntarle sobre... Pucha, es que lo acaba de preguntar la Tiara, pero no me quedó tan claro. ¿Qué Como, entonces, importa ¿de que qué? lo haya preguntado la Tiara? Usted pregúntelo de su experiencia. Entonces, ¿de qué es la línea de tiempo? ¿De algo que nosotras elijamos? No, mira, entendamos, voy a mostrar la unidad 1. No es lo que nosotros, mira, todo lo que está, que lo voy a marcar ahora de no, feo, amarillo, todo lo que está ahí de amarillo, ¿cierto? Voy a hacer un ejercicio acá. Todo lo que está de amarillo, todos los contenidos de la unidad 1. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todos esos contenidos de la unidad 1, usted tendrá que de alguna u otra manera insertarlo en su propia línea de tiempo, de una manera didáctica, innovadora, lo que usted decida. Ahora, si usted decide partir en estallido 2.0 2019, hablará del contexto histórico y político de ese momento y la experiencia que se estaban dando en Latinoamérica en ese momento. ¿Y qué elementos característicos habían de la acción participativa en ese momento? ¿Y qué temas habían en común y diferencia en ese momento? ¿Y qué pasaba en los territorios o qué entendíamos por territorio, comunidad y el rol de la IAP a partir del 2.0 estallido social 2019? ¿Se entiende? Sí. Ahora la bajada de esa, qué decidí, qué no decidí, por qué esto y por qué lo otro, lo va a sistematizar. Sí, eso sí. Ya. Ya, bacán. Gracias, profe. ¿Entendió? Sí, creo que ya lo tengo más claro. ¿Lo hice bien o no? Y si se va en 1700, ¿cuál es el contexto histórico político de ahí? O en los 70, ¿qué pasaba? Contexto político de los 70, y de ahí arma su línea. Y ahora si quiere hacerlo de su propia línea de tiempo como Teresita, desde que usted nació para adelante, también, pues. Porque usted es la que está tomando acuérdese que lo más importante es su narrativa. Yo no puedo, lo que nosotros vamos a corregir es que el contexto esté acorde a la unidad. Si usted me va a decir, no, es que en estallido 2.0 2019 es porque, no sé, pues porque Picapiedra y los Thundercats y la pequeña Lulú, no sé qué cosa, a lo mejor eso no era, porque eran animaciones de los años 80. Pues si me habla de la animación de los 2019, sí, porque es parte del contexto. ¿Alguna otra pregunta, estimados estudiantes? Ahora, también para que puedan ver otras perspectivas, porque el profesor plantea el libro Voces, yo les voy a plantear otro texto, que es cortito, no deben ser más de 12 páginas, que es de Oscar Jara del 2015, en que él define el proceso de sistematización para que lo vean también desde una persona que en Centroamérica trabaja sistematización desde una perspectiva muy central, la educación popular, pero que podríamos decir más tradicional latinoamericana. O sea, también para que puedan ver los conceptos distintos que utilizan, las distintas miradas que da, y él, pues, como bien pedagógico, o sea, de hecho él plantea sistematización de experiencias como un concepto en construcción. Entonces, lo primero, y esto no vayan a cometer el error, no hay una definición de investigación, acción participativa o sistematización de experiencias, sino que hay formas de entenderla dependiendo de las personas y desde su experiencia y trayectoria, y también van cambiando en el tiempo. O sea, el primer Paulo Freire no es igual al último. Habían 40 años de trabajo entre medio. Es imposible pensar lo mismo en todo momento. Claro, y eso mismo, hoy hablar de Paulo Freire, hay 100 años. Y desde antes que naciera Paulo Freire, habían 40 años antes, en pro del tema de educación popular.
Preguntamos para que vayamos cerrando. ¿Otra consulta? La única fecha que se cambió es la segunda unidad que se va a entregar entre el 29 de noviembre y el 6, fecha última de diciembre. Repito, la única fecha que se cambió fue porque usted tenía una evaluación el lunes 29 de noviembre. Por tanto, pueden entregarla desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Después de esa fecha, nada. Lo mismo que pasó con la clase 1 y clase 2, que es voluntario. Los que ya lo entregaron, bien. Y ahora llegó un trabajo de la estudiante que pidió enviarlo. Y le dijimos que sí, si lo tenía hecho. ¿Preguntas? Flo y Cata, no. Profe, ¿y podemos, por ejemplo, yo que no alcancé a hacerlo por muchas cosas que no voy a decir ahora, pero si le puedo explicar en un correo, ¿puedo partir desde la próxima semana? O quizá adjuntarle la de esta, la de la que ya pasó más la que viene. No, si ya fue, hija, mira, si usted me quiere mandar la de esta semana, como para que usted tenga el aprendizaje, y agradezco la honestidad, ¿me entiende? Le doy ese valor, le doy el valor si hablamos de investigación-acción y hablamos de experiencia, le doy el valor a la honestidad suya de esa experiencia. No quiero que me la explique, porque me parece que ya su voz dijo todo. Entonces, si usted quiere mandarme su trabajo para yo retroalimentarlo, bien. Pero las nuevas sistematizaciones no necesitan mandarlas cada 2 semanas porque ya están insertas en las unidades, ¿cierto? Ahora, si alguien quiere irla mandando para irla retroalimentando, bien también. Pero ya van a estar dentro de la unidad. ¿Sí o no, profe? Eso es lo que entiendo. Sí, o sea, a ver, este es como un trabajo. Cuando hablamos de sistematización, la idea es que vayan reflexionando sobre sus propias prácticas y a lo mejor el que tú no hayas podido hacerlo también es parte de la reflexión. O sea, hay momentos en que uno no puede. Y eso también para el ejercicio profesional es súper honesto también decirlo. Entonces, lo que buscamos es que este proceso de sistematización, de reflexión sobre lo que les pasa en las clases y lo que van aprendiendo en ellas, sea sumativo y más que por un tema de notas, porque no les vamos a poner notas por estas bitácoras, ensayos, cada uno le puso un nombre distinto, sino que tiene que ver con que se den el tiempo, y escribiendo es uno de los mejores momentos en que uno se da tiempo, para ir reflexionando sobre lo que les va pasando en este proceso que estamos intentando llevar a cabo con ustedes, con el profesor Hernanillo. Claro, si alguien quiere irlo mandando, bien, pero seguramente nos vamos a demorar más en retroalimentarlo, en devolverlo, porque vamos a estar revisando ya las que tienen evaluaciones. Pero no quita que quien quiera ir viendo su propio aprendizaje, que es lo que la invitación fue al día 1. Propio aprendizaje, no por la nota, pero mándelo al que considera que le da valor a ese propio aprendizaje. Gracias, profesor. No, a usted por atreverse, por el por dar interés esa también. voz. Eso es lo que más nos importa, darle valor a esa voz de cada uno de ustedes, a esa narrativa. Porque el día de mañana se van a encontrar con distintas personas y tienen que ustedes acordarse de este momento en que a lo mejor estaba complicado con las notas, con los tiempos y con los ramos uno tras otro, y hubo un par de profes que no me cuestionaron ni creyeron en la narrativa que yo le estaba diciendo y aportaron. Lo mismo esperamos de ustedes con las personas que el día de mañana trabajen, que le den valor a la narrativa de esa señora que te va a decir, ¿sabe qué? No doy más. O ¿sabe qué? Gracias a usted dije no más.
y darle valor a esa narrativa. ¿Estamos? 4 minutos más para cerrar. O, si hay duda. Camila preguntó qué página eran del texto de voz y educación. Según el Excel que le mandamos, capítulo 2 y 3. No me pregunte cuál página, así como la 50 a la 78, no sé. Sí, capítulo 2 y 3. Profe, entonces ahora la tercera como reflexión, o sea, como después de haber mandado como portafolio que le dije yo de las 2 primeras clases, entonces ahora como que reflexionamos y sistematizamos a partir de la corrección que usted nos dio y ahí después vemos cómo lo hacemos. Más adelante. Lo que yo te invito es que a partir de lo que yo les puse, a que los que quieran seguir con nosotros en esa invitación, como dijo el profe Guillermo, personal, voluntaria, que no tiene una nota, sino que mi fin es mejorar como profesional, los que ya la enviaron puedan seguir retroalimentándose. ¿Entiendes? Pero en algunos casos nos vamos a demorar quizá un poco más, porque como van a empezar a llegarnos los trabajos, ¿cierto? De la línea del tiempo, del cómic, tenemos que darle valor de tiempo, de revisión, de calidad a esos trabajos, lo que no quita, como dijo la estudiante, ahora te va a salir una tercera, ¿cómo le llamaba Eliot? No, vamos, Whittaker en el 1995. ¿Qué pasaba con la teoría de la práctica? ¿Se acuerdan de ese dibujito? Nacía una nueva cosa, que era, ¿qué decía Whittaker? Práctica reformulada. Muy bien, Fabián, tienes otro 10. Entonces, a Fabián, nosotros le mandamos una retroalimentación, una sugerencia, un aporte a lo que él hizo. Si usted, Fabián, analiza lo que usted hizo, más lo que le mandamos nosotros, va a salir una reformulación de eso. Va a haber una nueva sistematización de eso. ¿Me entiende? Y ahí, como para reforzar la idea de línea de tiempo, yo podría decir que eso lo dijo Hegel, claro, cuando habló de la dialéctica. Okay. Después alguien podría decir, no, pero Marx la reformuló, o Gramsci, o el mismo Paulo Freire. Claro. En distintas épocas y en distintas personas, uno lo dice con distintas formas, pero eso ya normalmente la idea, a nadie se le ocurre algo total y absolutamente novedoso, uno es tributario de los que estuvieron antes. O lo dice la gente de los territorios, la única solución es organización y lucha de clase. Y de ahí hay otra teoría, y uno dice, ¿qué lo dijo? Entonces eso es. Nos mandaron, como les dijimos, 13 estudiantes, 13. De 35 que hoy están conectados, 13. Entonces, la invitación es a que ustedes también vayan retroalimentándose. Y si la hacen, bien. Y si la quieren mandar, bien. Pero entendiendo que no lo tomen como obligación, que lo tomen como mi proceso interno. Y después cuando tengan que sistematizar, cuando vengan a entregar y armen el marco, la justificación o el encuadre de su propia sistematización, van a tener la lista. Pues. Es llegar y copiar porque es tuya. Ya la hiciste. ¿Cierto, profe? Sí. O sea, esa por lo menos es nuestra idea. Claro. En algunos casos nos vamos a demorar porque es como desde la voluntariedad también. Eso. ¿Dudas? ¿Estamos? Hagan con la manito para saber si estamos o no estamos. Y ahí hay una manito. A ver, dedito arriba o dedito abajo si estamos. Ya ahí estoy viendo.
Sí, vamos a esperar que si hay un dedo para abajo. Están todos bien. Ok. Estamos entonces. Perfecto. Entonces la otra semana vamos a cerrar con territorio y comunidad. Y si no me equivoco. Gracias, profesor. Es sincrónica. Acuérdense que el otro lunes es feriado y la que viene es sincrónica, asincrónica, así que tienen tiempo suficiente para terminar los trabajos. ¿Ya? Igual vamos a estar atentos a las preguntas. Igual estamos acá. Tiara igual nos coordina con tiempo si hay algún grupo. Pregunto. Tiara, ¿te podemos dar una tarea? Sí. Tiara, una vez que usted construya con los compañeros los grupos, nos pueden mandar en una planilla Excel cuando ya los tenga. Sí, sí, por Grupo supuesto. 1, 2, 3, 4. Los nombres de los estudiantes, nombre, apellido y el correo quizás del coordinador de ese grupo. Ya, sí, no hay problema. ¿Ya? De aquí a Cuando se arregle el WhatsApp. Sí, y el Facebook también, está todo. Se cayó todo. Se cayó todo, vamos a morir, vamos a morir. Bueno, si algún día no nos vemos y moremos antes, son enteros bacanes. Yo he aprendido mucho con ustedes. Sino que me envíen un representante, los nombres de los integrantes del grupo a mi correo. Lo voy a escribir por el... Ya. Gracias, Tiara. Estamos entonces de acuerdo. Nos vemos con tiempo, Tiara. Nos avisas, profe. Estos grupos son este lunes. Estos grupos estos lunes. ¿Ya? Ya. Y le damos. Gracias. Tenemos tu mail, Tiara. Ya. Ya, estamos. Muchas gracias. Cuídense. Respeten para que lo respeten, dijo la doctora Polo. Chao, chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Vale, Fabián, gracias. Que estén bien. Camila se está riendo de que yo dije respete para que lo respeten. Muy bien. ¿Cómo dice la doctora Polo? Cuídense para que los cuiden. No sé si la doctora Polo es la mejor referente para el respeto. Respeto para que lo respeten. Si va a beber, deje la llave. Esperemos que terminen y estamos. Muchas gracias, estudiantes.